Y listo. Bueno, el tema que elegí hoy, pues los dos temas que elegí hoy, que siguen siendo orientados a objetos aplicado a videojuegos, bueno, en general a proyectos interactivos, son Herencia y Singleton, que son basados en, nuevamente, las preguntas que me han hecho algunos de los equipos, igual pues que la clase pasada. Si hay algún tema que consideren pertinente, lo mismo me escriben por interno y lo organizo para una de las clases. Por ahora, este sale de ver varios equipos cómo están manejando el sistema de enemigos y este de algo que me preguntaron de acceso a clases sin serializar. Entonces, para eso, pues tengo aquí unos ejemplos que ya empiezo a explicar. Entonces, el primer tema es herencia. Herencia no es tan diferente al último tema que vimos, que fue el de interface, en donde teníamos unos objetos que implementaban una clase. La diferencia es que utilizamos interfaces cuando el tipo de parentesco entre las clases puede hacer, mientras que utilizamos herencia cuando el tipo de relación es un. Entonces nos hacemos la pregunta, digamos, un gato es un mamífero, entonces aquí podría utilizar herencia, mamífero es un animal, podría utilizar herencia, mientras que una roca y un frisbee, ambos pueden ser lanzados, ese tipo de relación es diferente. Un frisbee no es una roca no es un frisbee. La relación entre ellos dos es que ambos pueden ser lanzados, en ese caso la relación entre roca y frisbee sería a través de una interfaz, mientras que gato es un mamífero, o por ejemplo, no sé, Chiba Inu es un tipo de perro, así como Schnauzer es un tipo de perro y perro es un mamífero. Esos últimos que mencioné, todos serían a través de herencia. Miremos entonces cómo funcionaría la herencia. Aquí pues ya tengo un ejemplo un poquito más montado, pero voy a montar uno un poquito más desde cero. Voy a crear aquí eh, Human Basic Sample. Y pensemos que tenemos un personaje que va a ser nuestra base, pues que lo llame aquí Human Basic Sample, que es este de aquí. Entonces este Human Basic Sample tiene un canvas, hijo de él, pues simplemente está ahí como puesto dentro de la cápsula como para representar texto. Y va a tener un script que va a ser este que acaba de crear, que se llama Human Basic Sample. Voy a empezar con herencia, como les decía. Supongamos que este Human Basic Sample va a ser un personaje en nuestro juego que va a poder caminar, va a poder hablar y va a poder atacar. Entonces yo aquí podría tener unos componentes que necesito como el Rigid Body, podría tener el Canvas, eso sería utilizando el TMP Pro, pues porque lo hice con Text Mesh Pro y el tipo de datos es TM Pro Key. Como siempre pues obtengo el componente. En el caso del Canvas sería Get Component in Children y el del Rigid Body sí sigue siendo acá. Y va a tener, como les mencionaba, unos métodos que vamos a llamar por acá, public void move. Tendré public void attack, speak y jump. Cada uno pues con una implementación muy sencilla, pues move lo que va a hacer es que va a tomar un
X que va a ser el input.getAxis horizontal y Z que va a ser el input getAxis vertical. Y ya pues si queremos que se mueva, podemos hacer transform.position más igual, esto es una posición, una distancia, perdón, una posición, la posición está en metros, le tengo que sumar una distancia, te le puedo sumar, digamos, una velocidad multiplicada por el tiempo, porque pues este de acá está en términos metros sobre segundo multiplicado por segundo, pues ahí es donde nos da metros, y distancia es equivalente a la sumarle distancia. ¿Cuál es aquí el problema? Que le sumo esa distancia en cuál dirección. Entonces, pongámosle por acá un vector 3 que va a ser x0, z. De modo que se mueva en la dirección, pues que los inputs le hayan dicho. El de atacar le va a cambiar el tamaño por un momentico. Entonces transform.local scale por igual 1.15. O sea que cuando ataque se va a hacer un 15% más grande. Y luego va a reiniciar su tamaño original cuando hayan pasado 0.5 segundos. Los inbox no son tan eficientes. Sugiero que no los, pues no abusen de ellos. Aquí lo estoy utilizando más como para hacer rápido el ejemplo. Como tal, ¿qué recomiendas? Utilizar en el update un contador de tiempo y máquinas de estado, como trato de hacer casi todos los ejemplos. Máquinas de estados en el update que van revisando en qué estado voy y qué tengo que hacer con un único contador de tiempo. Es mejor porque cada inbox va a tener su propio contador de tiempo. Y para que regrese el tamaño original, pues la misma operación, pero al revés, si lo multipliqué por 1.15, pues para regresarlo será dividirlo por 1.15. En hablar va a tomar el TMP Pro, el objeto tipo TMP Pro, perdón, que se llama Text Canvas. Y le pondré aquí Text Canvas punto text, igual digamos a hola. Y en el jump va a tomar el rigid body, va a agregar una fuerza hacia arriba, entonces vector 3.up multiplicado por la cantidad de fuerza que va a hacer, pues dirección y sentido multiplicado por magnitud, que sería newtons en este caso, 1500 newtons. Y ahora vamos a utilizar esto en el update, entonces sí, bueno, no, move directamente. Ahora sí, si se presiona input.getButtonDown fire 1, vamos a decirle que ataque y con fire 2 que hable y con jump, como podrán imaginarse, pues que salte. Después de hablar también quisiera reiniciar el canvas al ratico. Entonces voy a crear otro que sea como restart speak, que va a poner aquí como unos puntos suspensivos y lo mismo se va a llamar aquí al ratico. Notarán que cuando programo utilizo muchos accesos directos y mucho control C y control V. Eso es, pues ayuda a que lo rinda más a uno. Ojalá se acostumbren ustedes también para que puedan programar así, pues digamos rápido. ¿Alguna duda respecto a este código de acá? No, listo, vámonos funcionando. Entonces le doy play y pues puedo moverme izquierda, derecha, atrás, adelante. Con clic derecho pues hablo. Con clic izquierdo ataco, que es que se hace grande. Un momentico y con barra espaciadora salto. Puedo combinarlos pues saltar y atacar a la vez o saltar y hablar. Nada pues como del otro mundo. Ahora supongamos que yo en mi juego tengo más de un tipo de personaje. El ejemplo pues que me gusta dar es tipo Warcraft. Entonces yo no solo tengo manos, sino que también tengo orcos, por ejemplo, o trolls, taurens, lo que sea. Voy a crear aquí
eh, una clase que voy a llamar elf o night elf, elfo nocturno, ejemplo. Y supongamos que ese elfo nocturno, que no abrió, va a ser muy parecido al humano. Entonces yo diría, bueno, si van a ser tan parecidos, yo por qué habría de copiar todo el código desde cero. Sino que entonces voy a pensar una forma de agruparlos a los dos. Digamos que el elfo, de hecho es que aquí el nombre que puse no me ayuda, voy a cambiar el nombre. Eh, Era más bien character base example, listo. Y voy a tener un, un elfo y voy a tener un humano. Entonces aquí tengo el humano y aquí tengo el elfo. Pero resulta que los dos van a ser muy parecidos. Los dos van a saber caminar, los dos van a saber hablar, atacar y saltar. Entonces podemos aprovechar todo eso en común y utilizar una interfaz de sugerencia. Aquí la ventaja es cuando uno mira, un humano es un personaje, sí, un elfo es un personaje, sí. Entonces podemos aprovechar eso. Voy a decirle al humano que herede del character base y voy a decirle al elfo que herede también del character base. Noten que el código, de hecho voy a borrar esto. Noten que tanto el código del humano como del elfo están completamente vacíos. Ahora, a este de aquí, este personaje que ya tenía, le voy a quitar el componente que tenía que era character y le voy a agregar el componente human example. Y voy a crear otro y le voy a poner el componente elfo. Voy a cambiar aquí el material por un verde. Y ya sabemos, el elfo es que está, el que está a la izquierda verde, el humano es el que está blanco a la derecha. Y si miramos los scripts, perdón, los objetos, este implementa, tiene el componente humano y este tiene el componente elfo. Por lo tanto, el componente humano como el componente elfo están completamente vacíos. Sin embargo, cuando le doy play, ambos saben caminar, ambos saben saltar, ambos saben atacar y ambos saben hablar. Entonces, esto miremos que nos permite hacer una gran reutilización de código sin tener que volver a escribirlo. Porque el humano sabe atacar, caminar, moverse y saltar, porque él hereda de la clase Character Base y por lo tanto sabe hacer todo esto. Ahora supongamos algo, digamos, pero es que resulta que, que el humano ataca diferente. El humano se desplaza hacia adelante cuando ataca. Entonces, para eso voy a modificar algo y es que aquí en el ataque voy a poner public virtual void attack. Esto no era, este sí es. Pero, qué Sí, pena. dime. Entonces, en teoría sería más o menos como el tema de las interfaces, o sea, ambos implementan un mismo código en movimiento, pero ya como estás mostrando ese momento, cada uno tendrá sus propias modificaciones. Exacto, sí, que ese es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, el polimorfismo. El polimorfismo significa que cada uno puede tener su propia implementación, a pesar de tener pues como algo en común. A diferencia de las interfaces, aquí yo puedo tener un código que está completamente vacío y él igual va a saber hacerlo. Porque cuando yo no lo especifico, él lo hace como lo hace el papá. Entonces él ataca igual que el papá, camina igual que el papá, salta igual que el papá e igualmente para el humano. Acá en este, pues lo que voy a cambiar en este momento es que efectivamente cada uno pueda tener su propia implementación. Y para esto vamos a utilizar algo que es un modificador que se llama virtual. El modificador virtual significa que este método podrá ser modificado por sus hijos. Entonces miremos aquí que el humano va a tener por acá una modificación en donde yo le digo override como sobrescriba
el método atacar. Ah, igual yo les había puesto la clase que no era. Era esta aquí. Que sobrescriba el método atacar. Y lo que va a hacer el humano cuando ataque es que va a ser diferente porque él va a saltar hacia el frente. Entonces yo necesitaría acceder al Rigid Body, pero si miramos yo no tengo acceso a él. No tengo acceso a él porque es privado. Voy a cambiarle aquí y voy a ponerle Protected. Y ahora sí tengo acceso a él. Nosotros tenemos varios modificadores que pueden estar dentro de un atributo. Esos modificadores son static, está public, está private, está protected. Y bueno, se pueden combinar. Pues de hecho uno puede decir public static, private static, protected static. Pero todos estos son modificadores que cambian el comportamiento de lo que sea que yo ponga a la derecha. Static lo explicaré más adelante. Más adelante no es esta clase, pero sí. Ah, bueno, en esa clase de hecho se utiliza así. Em, pero no es el foco en este momento. Entonces, estos tres modificadores. Público, ¿qué significa? Le estoy diciendo que este atributo o este método que es público puede ser llamado desde cualquier otra clase del proyecto. Es importante entender que no todo debe ser público porque cuando uno trabaja en un equipo grande y uno pone algo como público, está dando a entender a todo el equipo que puede acceder a ese método o atributo sin hacer daños. Entonces supongamos que yo puse un atributo que era la vida y la puse pública. Entonces public float, no sé por qué esperé que muto completara, public float health. Y como resultado, cualquiera del equipo podría acceder a ese atributo ya que es público y podrían pasar algunos errores como por ejemplo que alguien haga alguna curación en el que haga que él quede con más del 100% de la vida o que alguien haga algún ataque que no tenga en cuenta que el personaje tenía armadura y modifiquen la vida directamente, a pesar de que el personaje debería, digamos, reducir el daño de acuerdo a la armadura que tiene, o simplemente lo está curando constantemente y luego no entendemos por qué el código no funciona, porque el código no, porque el personaje no pierde vida, pero era porque alguien más en otro código estaba accediendo a ese atributo. Entonces digamos que tener algo como público, sobre todo en un equipo mediano o grande, se presta para varios problemas, porque le estamos diciendo todos pueden modificar eso sin hacer daño, pero mentiras que sí podrían estar haciendo un daño. Entonces en este caso pues podemos declararla como privado, en donde solo la clase puede acceder a ese método o atributo. Desde cualquier otro script, digamos que solo tiene el que se llama character stats. Entonces solo character stats para acceder a la vida y el enemigo no puede acceder a la vida. Digamos el game manager no puede acceder a la vida, solo él. Y pues ya podemos crearle un getter, que sería algo para hacerlo solo de lectura, de modo que otros puedan leer el estado, pero no modificarlo. Getters y setters es uno de los posibles temas que veamos durante el curso, dependiendo de cómo, pues de las preguntas que me vayan haciendo, eh, siendo nuevamente pues un tema de orientado a objetos. Y protected es un poquito como intermedio entre los dos, de hecho pongámoslo aquí en la mitad. El atributo método es público solo para los hijos o nietos o bisnietos, bueno, así sucesivamente. Así que nadie del proyecto va a poder acceder a él excepto quienes heredan. Entonces, como yo ya le dije aquí al Rigid Body que es protected, ya el humano puede acceder al Rigid Body. Y cuando voy a atacar, puedo decirle rigidbody.addForce. Noten que yo nunca usé el get component, pero no hace falta porque el papá ya hizo el get component. Entonces rigidbody.addForce y supongamos que cuando el ataque se lanza diagonal, para crear un diagonal, pues un diagonal más hacia el frente que hacia arriba, voy a crear aquí un vector 3 dirección que va a ser un 70% hacia el frente más un 30% hacia arriba.
Y ahora sí, agregue una fuerza en esa dirección multiplicado por, no sé, 2000 newtons. Y esa va a ser la forma en que él va a atacar. Y ya si miramos en este momento, ese es el código que tiene el humano, o sea, esta capsulita blanca que miren que es muy cortico, pero igual ya cuando le digo atacar, él ya sabe que para atacar debe hacer eso que está haciendo, que es lanzarse hacia el frente. Y esto es una forma muy interesante porque si queremos hacer una actualización al proyecto, digamos que vamos a hacer una mejora a los personajes, vamos a agregarles a todos los personajes la capacidad de agacharse. Yo no tengo que ir a cada personaje a modificarlo, yo solo modifico este de acá y ya todos los demás sabrían cómo hacerlo. Noten que para varios de los proyectos, pues piensen en sus propios proyectos y piensen en los elementos que han sido comunes. Por lo que yo he visto, varios tienen algo en común y es que tienen varios tipos de enemigos. Esos tipos de enemigos podrían fácilmente implementarse con herencia. Entonces, digamos, en el proyecto 2D del juego de cocina, tienen varios enemigos, pero al final todos los enemigos, por ejemplo, saben, pues cada enemigo es un enemigo, ahí pues por el tipo de relación es ya tiene como implícito la herencia. eh, y pensemos en lo que tienen en común, y es que pueden atacar, por ejemplo. Entonces podría tener que ya todos ataquen y que cada uno lo sobrescriba. Puede que todos puedan moverse. Y si hay algunos que no, pues simplemente sobrecargamos el método de moverse vacío para que pues no se pueda mover. Todos tienen vida, entonces podría aprovechar esos atributos comunes como la vida, quizás todos tengan velocidad de ataque, magnitud del ataque, etcétera. Pero utilizar herencia podría ayudar a agrupar el código y que modificar o hacer la actualización hacia el código sea más sencillo porque solo actualizarían al papá. O por ejemplo, en el Tower Defense que están haciendo, pasa lo mismo. Cada torre, la torre de fuego es una torre, la torre de hielo es una torre. El héroe es un personaje, cada enemigo es un personaje y puede que encuentren ciertas características en comunes entre ellos, como seguir una línea, por ejemplo, atacar y así sucesivamente. Antes como de continuar con la parte técnica, me he hecho entender del concepto, de cómo podrían aplicarlo un poco a sus proyectos o aún hay dudas. No, Gio, está claro, la verdad. Excelente, súper bien. Entonces revisen. Termina siendo realmente muy parecido a como se hace en consola, realmente. Eso sí, o sea, es que es lo mismo que uno en consola en orientado a objetos. Solo que, digamos, la razón que yo haga eso es porque a veces es un poquito difícil conectar los conocimientos que son un poco más abstractos con los conocimientos que son un poco más visuales. Entonces, a veces uno vio orientado a objetos, pero no está muy seguro de cómo eso que vio ahí puede aplicarse a algo en lo que trabajamos. Pero si miramos realmente tiene una aplicación muy directa. Ya, digamos, ya viendo un ejemplo, ya más fácil recuerda uno lo que vio y lo conecta con lo que está viendo ahorita y podría pues ser potencialmente más fácil de entender. Si yo lo empezara a explicar desde cero, claro, me demoraría mucho más tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí. Gio, vale, dos cosas. Primero, que hace la definición de static. Y segundo, el serialize field, ya que hablamos de los temas de protección público y privado. Serialize field entendemos, pues, o al menos en mi parte, que permite, es como un tejido, pero Unity nos da la ventaja de lo que lo podemos ver en la interfaz, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué hace? No, eso es un privado. Pues cualquier atributo, bueno, pues puede ser público o privado. Realmente depende del modificador que le pongan, porque yo puedo poner serialize field, public, float vida. Y sería público, o serialize field float vida, y en ese caso es privado porque no especifique, o inclusive serialize field protected. Es decir, que el serialize no nos afecta para nada el modificador, no tiene nada que ver con el modificador. El serialize es
básicamente uno de los core de Unity. Pues, a ver, cuando hablamos de orientado a objetos o orientada a objetos, existen algo que se llaman los pilares de programación orientada a objetos. Entre esos está polimorfismo, encapsulamiento, y se me escapan los otros dos. Hace mucho no dicto este curso. ¿Cómo se dice? Modularidad. Modularidad, ah, y por ahí debe haber otro. Listo. Entonces, normalmente cuando uno tiene un paradigma, pues uno tiene unos pilares que le ayudan a construir todo ese sistema que está haciendo. Unity creó su propio, como su propia versión de esto, que es orientada a componentes, en donde trabajo como sus propios pilares. Uno de ellos es la serialización. En la, pues orientada a componentes, pero acabo la aclaración aquí de Unity. La serialización es uno de los elementos fundamentales que permite a Unity funcionar como es ahora. La serialización lo que nos permite es que nosotros podemos tener un editor que es completamente visual, integrado al motor, pero que de alguna forma nos permite comunicarnos directamente con los scripts. Este fue uno de los pilares porque es lo que nos, porque era, digamos, la forma en que ellos esperaban que nosotros como desarrolladores, sin necesidad de ser programadores, pudiéramos interactuar con el proyecto. Entonces, si miramos el Rigid Body, es un componente que alguien más tuvo que programar, pues alguien del equipo de ellos. Pero aquí tienen unos atributos que hicieron serializar. Entonces, la masa es un atributo serializado, el drag es serializado, el angular drag es serializado, y todo lo que estamos viendo aquí pues, realmente está serializado. E inclusive si activamos el modo debug, que nos activa aquí, podemos ver los otros atributos serializados que normalmente tienen ocultos, que son pues, los atributos que yo tengo, pues, los atributos que yo no marqué como serializados, pero que hacen parte igual del script. Es decir, que en Unity todo está serializado, solo que por defecto no lo muestran, a menos de que uno active el modo debug. Pero digamos que este concepto de poder ver y o modificar desde el editor es una de las componentes como del core o del núcleo de Unity. Y nosotros cuando creamos nuestro propio componente, pues podemos acceder a ese, digamos, pilar de Unity utilizando una, un comando reservado que se llama serialize build, que nos permite que la variable que queramos o que el método que queramos o lo que sea serializado. Esto es, digamos, funciona internamente en el motor. Pues ellos para hacer eso, pues hará uso de las clases internas que ellos hayan hecho en C o lo que sea. Creo que está hecho en C++ y Unity. Pero es tan modificable que inclusive uno encuentra paquetes en la tienda, pues porque ellos le permiten a uno modificar el editor, uno puede crear sus propios scripts de editor. Hay un paquete muy popular, Odin Inspector, que aprovechan como al máximo esa capacidad de serializar de Unity y permiten crear como un editor personalizado en donde uno puede serializar lo que quiera. Pues que esto es algo que Unity lo deja abierto, o sea, como serializar es algo posible dentro del motor. Usted puede serializar lo que quiera, solo que el editor no siempre va a ser capaz de mostrárselo. Si yo quiero serializar un arreglo de colores, bueno, sí se puede, solo que se los va a mostrar como de arriba a abajo. ¿Qué pasa si yo quiero de izquierda a derecha? De pronto me toca crear otro script para modificar cómo se visualiza esa serialización, pero es posible. Y de hecho, si miran aquí, por ejemplo, este modificador de serialización pues, le permite a uno serializar, por ejemplo, paletas de colores, o sea, que uno tiene en el serialize sliders, varios colores a la vez, puede serializar elementos desplegables, es como para uno serializar, de hecho, si miran aquí cómo se serializan, porque uno puede personalizar completamente el editor, entonces aquí serializan un objeto y pueden ponerle aquí como una fotico, una descripción, notas, unos atributos, y todo esto es posible gracias a ese pilar de serialización. Normalmente nosotros solo usamos el más básico, que es eh,
este de acá, el de Serialize Field, que al parecer ya lo borré. Serialize Field es lo más básico que utilizamos, pero realmente eso es lo que nos permite conectar scripts con el editor. Podemos modificarlo tanto como queramos, creando nuestros propios scripts. Y no tiene nada que ver con la parte de los modificadores. No sé si ahí me hice entender con todo, Santiago, vos que hiciste la pregunta y obviamente el resto del salón. Sí, queda perfecto. Pues eso de hecho me solucionó un montón de preguntas más que tenía sobre Unity. Listo, excelente. Este paquete es muy popular, pues yo lo utilicé alguna vez y me pareció muy útil, pero yo en lo personal no soy fan de serializar porque se presta para algunos errores que no me gustan. Pues con el proyecto el último que hice, que entregué, pues de hecho hace relativamente poco, que fue un proyecto para Confama, pues un videojuego, habían muchas cosas serializadas y pues porque el equipo finalmente, pues yo siempre contrato estudiantes para eso y algunos pues tendrán sus diferentes formas como de trabajar. Uno de ellos trabajaba mucho como con la serialización y funciona bien, pero luego cuando nos pidieron actualizar el proyecto por una segunda versión, entonces era un proceso como muy tedioso de volver a arrastrar como 8 objetos serializados a sus posiciones correctas. No sé, no me parece como tan portable por el hecho de que luego viene el proceso manual de arrastrar cada cosa. Pero es completamente permitido, cada uno obviamente decide su forma de trabajar y no es necesariamente que sea malo, simplemente pueden haber como algunas diferencias de modos de trabajo, no es nada, como lo mencionó, malo realmente. Ya continuando por acá, entonces aquí teníamos nuestro humano que sabía atacar diferente y nuestro elfo que puede también modificar su propio ataque. Entonces puedo decirle aquí que el elfo, override, puede hacer un sobreescribir del ataque, en donde lo que voy a hacer es que va a atacar igual que el papá. Base.attack es que llame el atacar del papá, pero adicionalmente va a cambiar su color. El color, bueno, sí, por ejemplo, nadie tiene acceso al color, yo puedo ponérselo acá. Y aquí en el awake voy a cambiar algo aquí para que quede un poquito más organizado. Todas estas partes iniciales voy a llamarlas instantit. Lo que va a pasar en este instantit es que es donde voy a obtener los componentes y pues el instantit se va a llamar en el awake. Pareciera como que no hice nada, ¿cierto? Pues porque estos dos pues ya estaban aquí de por sí. Eh, pero aquí la ventaja es que yo puedo llamar base, o sea, el papá punto instantit. Recordemos que base es para poder llamar los métodos o atributos del papá. Desde ya lo obtiene los componentes, pero adicionalmente el elfo nocturno, como necesita acceder al renderer, va a venir aquí y va a obtener el componente. Supongamos que voy a tener un color que voy a llamar initial, eh, y el color inicial que lo llamo en el awake pues va a ser igual a renderer.material.color y aquí este va a tener un método público restart color, que lo que va a hacer es que va a poner el color en el color inicial que guarde aquí. Y cuando el ataque lo que va a pasar es que no solo se va a hacer grande, sino que va a tomar el color, que es este de acá, y va a cambiar a un color rojo durante el momento del ataque. Y pues al ratico otra vez hacemos el invoke de este método de acá. Y a los 0.35 segundos va a reiniciar su color. Noten entonces que con herencia Yo, igual, lo que hace Invoke es solo llamar otro método de la clase. exactamente sí, después de un tiempo. Ah, listo.
Entonces, noten que aquí algo interesante de la herencia es que no nos limita, es decir, él no está limitado a hacer solo lo que hacía el papá. Noten, por ejemplo, que él implementa un método que se llama Star Color, que el papá no sabía hacer. Él modificó el ataque y aparte él accede al renderer. El papá no sabe cómo acceder al renderer, pero él sí, y no hay ningún problema. Noten que aquí este código ya va pues como cogiendo más eh, forma, pero igual sigo utilizando herencia, no tengo que declarar mover, no tengo que declarar saltar, porque lo hace igual, podría modificar, por ejemplo, hablar, que él hable diferente, entonces voy a ponerle aquí speak también con virtual, y cuando le digo a él hablar, override speak, lo que él va a hacer es que va a tomar el texto, que también tendré que ponerlo como protegido, y va a decir, bueno, algo más, este no tiene mucho sentido porque los elfos nocturnos eran de la alianza, pero para el ejemplo. Ahora acá eh, ya está cada uno. Aquí está el ataque, el del humano que se desplaza hacia adelante, el del elfo que se vuelve rojo por un momentico y luego pasa a ser verde. Y con clic derecho cada uno habla diferente. Ahí ya tengo como el ejemplo que les mencionaba, tengo varios, tengo una clase base y unos objetos que heredan de esa clase base. Eso es, sí, preguntas, díganme. Yo tengo dos preguntas. Em, la primera es que si quisiéramos sacar un hijo del hijo, o sea, un nieto, él hereda lo del papá y pues, lo del abuelo y lo del papá. Esa es una excelente pregunta. El hereda, si yo creo alguien que hereda de elfo nocturno, pues vámonos aquí con, digamos, tengo aquí el del ejemplo pues del diagrama. Ah, esos documentos están en el chat de taller. Entonces aquí tengo animal. Y de animal hereda mamífero. Y de mamífero hereda perro. Y también hereda gato. Supongamos que animal tiene un método que se llama hablar. Mamífero hereda de animal y como resultado, pues mamífero también sabe hablar. Perro hereda de mamífero y como resultado también sabe hablar. Porque es una habilidad que el papá tiene tras del abuelo. Puede que mamífero no la tenga declarada, pero él igual la hereda del abuelo. Respondiendo a la pregunta de Serna. E igualmente el gato. Yo no podría hacerle pues el override para que el perro pues suene woof woof y el gato miau o algo así. Eh, Pero aparte, entonces supongamos que mamífero adicionalmente hereda una habilidad que es nadar, que no tienen todos los animales. Por acá digamos ahí insecto. No sé cuál sea el equivalente a mamífero para insecto. Pues no, insecto, no sé si están como en el mismo nivel de jerarquía, pero bueno. E insecto, como podrán imaginarse, pues puede que pueda hablar, pero no puede nadar. Entonces miremos aquí. El perro que hereda del mamífero sabría nadar, sí, sabe nadar por el papá y sabe hablar por el abuelo. Entonces el perro, gracias a que hereda de mamífero, que hereda de animal, puede hablar. Y gracias a que hereda de mamífero, puede nadar. No sé hacer así por ese lado de la pregunta y con eso queda resuelta. Sí, y tengo otra. Sí, Que cuando creabas el override, crea como un método que dice base y el nombre del método y los paréntesis. Eso es como que deja lo del método original y es para añadirle otra cosa. exactamente, sí. Mira, por ejemplo, aquí lo utilicé en el del ataque del elfo nocturno. Él hace la implementación original que era cambiar el tamaño. Entonces, si yo ataco, efectivamente él todavía cambia de tamaño, que aquí lo vemos. Pero aparte de que cambie de tamaño, adicionalmente hace esto.
Entonces el base attack es tomar el de la clase original que heredé para hacerlo. En este caso, si yo le digo al perro base.speak, va a hablar como hablará el animal, el abuelo. Ahí queda claro. Sí, está claro, gracias yo. Listo, súper bien. Ahora aquí voy a explicar algo adicional y es qué pasa si, por ejemplo, yo quiero modificar y que perro no hable cuando yo digo base.hablar, no hable como el abuelo, sino que hable como el papá. Porque por defecto, cuando yo lo voy a hablar, como esa habilidad venía desde el abuelo, lo voy a hacer es como el abuelo. Es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es que cuando escriba en la clase mamífero le ponga aquí un new. Y cuando le pongo el new, ya cualquier hijo de él va a hablar como el papá y no como el abuelo. Ya les muestro aquí el ejemplo, que estos pues ya los tengo aquí hechos. En este pues tengo simplemente como varios personajes, cada uno pues habla y cada uno pues ataca. eh, que son estos que llama aquí pues el personaje base, que es muy parecido a lo que acabamos de hacer pues, en el que pues de hecho salta, habla, todo como muy parecido a lo que estábamos haciendo. Pero encierro los otros scripts. Eh, tengo este que se llama Orco, que lo que hace es que, bueno, cuando le dice que y ataca, moviéndose hacia adelante. Tengo por acá este que se llama no muerto. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, el no muerto utilizo aquí restar attack, que es algo que el papá tenía, el personaje base. Él ya lo tenía, Public Void Restart Attack, pero él le puso el mismo nombre con el operador, con el modificador new antes de esto. Y ya lo que va a pasar es que cualquiera que herede de uno muerto, digamos, no sé, un zombie, necrófago, lo que sea, pues pensando pues en categorías de Warcraft, cada vez que utilizan Restart Attack ya no lo van a hacer como el abuelo, sino como el papá, porque le puso este operador new. Preguntas de esta parte. Quizás no tanto, bueno, a lo mejor sí alcanza a hacer un poquito de esa parte, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, si por ejemplo si uno utiliza override, ¿hay alguna forma de no ejecutar un método o de no implementarlo? Sí, claro, o sea, suponiendo que por ejemplo, yo tengo unos aldeanos que no pueden atacar. Entonces, el aldeano es un personaje, pero le hace el override attack y le hace el override, pero lo deja vacío. ¿Y ya qué pasa? Que ese aldeano no sabe atacar, que ya es que yo le digo al aldeano que ataque, él se va a quedar quieto. No sé ahí, Alonso, si respondo a su pregunta o si no era esa la pregunta. Sí, sí, sí. Sí. Listo, excelente. Yo también tengo otra pregunta. Sí, Eh, ¿Tú no, por ejemplo, recomiendas que los códigos fueran específicos? Entonces, que si hay un código de atacar, un código de moverse, un código de mover la cámara, algo así. Cuando se hacen estos códigos así para crear clases que van a ser padres, ya esa limitación se rompe un poquito. Pues porque, por lo que vi, ahí hiciste pues que moverse, que mirar, bueno, que moverse, que atacar, hablar, bla, bla, bla. Y son códigos entre comillas más largos. ¿Es bueno o es malo? Uno puede heredar de varias cosas al mismo tiempo. listo. Respondiendo la última, herencia múltiple no existe en C Sharp, existen otros lenguajes, pero en C Sharp no. Es decir, yo solo puedo heredar de una clase a la vez. Sin embargo, pues digamos que la herencia múltiple, entre comillas, pues ocurre es en un nivel más jerárquico cuando uno hereda de mamífero, uno interna, pues implícitamente también está heredando de animal. Sería más como por ese lado la herencia múltiple. Pero yo no puedo decir que un perro es un mamífero y un, no sé, insecto a la vez, ¿cierto? Solo hay una herencia em, en simultáneo. Sin embargo, esto que estoy hablando aquí no deja de ser compatible con lo que he mencionado de manejar diferentes clases. Aquí lo hice todo junto porque es más fácil de explicar. Pero pensemos en que hay una clase base que tiene un componente que no se llama Rigid Body, sino que se llama Character Movement. Y ese componente pues lo programamos nosotros mismos. Y cada vez que yo voy a moverme, lo que yo hago es que llamo Character Movement.move. Pero pues no está implementado aquí como quemado en el código de nosotros, sino que está en otra clase por separado.
Cuando la clase orco herede de él, pues también va a tener ese componente character movement y por lo tanto también va a saber moverse. Es decir, yo puedo seguir utilizando composición teniendo una clase que está compuesta por otras clases, pero igual puedo heredar de esa clase y pues yo estoy heredando esos componentes, sean nativos o propios de igual forma. O sea, noten que cuando yo le digo aquí Rigid Body, finalmente esto es un pedazo de código. La diferencia es que la hizo Unity, no nosotros. Por aquí le estoy diciendo que yo tengo un, un componente tipo Rigid Body. Asimismo podríamos tener componente tipo Movement, componente tipo Attack Controller, componente tipo Stat Controller o Stat Manager, perdón. Y todos estos los puede tener el personaje y cualquiera que herede de él también va a tener todos esos atributos. ¿Sí me hice entender ahí, Serna? Sí, ya, ya, todo está cuadrando en mi mente, Gio. Excelente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional hasta acá? Bueno, si miramos ahora la implementación, son muy parecidos. El de atacar del no muerto se cambia a color negro y ataca como el papá que cambia de tamaño. El del orco lo tengo aquí que se lanza hacia adelante, cada uno pues habla diferente. El orco dice que el no muerto dice hartas. Y el personaje base cuando ataca se hace más grande y cuando habla solo dice base y ya. Y aquí los tengo todos. Ahora supongamos que yo quisiera hacer un arreglo con todos mis enemigos, porque voy a hacer un juego por oleadas, entonces quiero tener todos los enemigos con un manager que maneja todos los enemigos y que puede ir controlando las oleadas. En la primera oleada van los tres primeros, luego en la siguiente oleada van los cinco siguientes, y así. Estoy leyendo aquí la pregunta, dice, el New Restart Attack no haría el papá porque es un método nuevo. Exactamente. Aquí del no muerto que dice New Restart, por un momento, eh, New Restart Attack no hereda el Restart Attack del papá, sino que está creando uno nuevo. Y ya cualquiera que herede de este va a implementar este nuevo método y no el del abuelo. Entonces exactamente es como yo evitar que él herede. Es más, si yo quisiera que, por ejemplo, ningún orco pudiera atacar, pues yo podría decirle public new void attack y ya ningún orco puede atacar y cualquier otro que implemente, perdón, que herede de orco tampoco va a poder atacar. Pues dejando esto vacío, obviamente. Sería una forma de hacerlo, porque así estamos creando nuestro propio método. Si simplemente queremos hacerlo para este y no para los nietos, pues con el override es suficiente. Ahora supongamos que yo quiero mi manager. Respecto a los nombres, normalmente uno habla de controller cuando todo está dentro del mismo objeto. Es decir, character controller maneja el movimiento, el ataque y los stats de ese mismo objeto, de ese mismo enemy. Eso es un enemy controller o un character controller. Y un manager es cuando ya es un arreglo. Entonces, enemy manager se va a referir al arreglo de enemigos. Entonces aquí tengo el enemy manager que lo que tiene es un arreglo de enemigos. Pero digamos el primer conflicto que uno podría pensar es, pero yo cómo voy a crear un arreglo si este es un orco, este es un orco, este es uno muerto y estos son personajes base. ¿Cómo puedo crear un arreglo? No hay ningún problema porque yo puedo crear un arreglo de la clase base. Entonces este es el del que heredaron todos y creé un arreglo con él. Y dentro de ese arreglo yo puedo tener enemigos, puedo tener orcos, humanos y otros adicionales. Entonces aquí voy a hacer aquí una modificacióncita para el ejemplo. Y lo Pero, siguiente, sí, dígame. una cosa, pero eso en caso pues de que tú conoces el número exacto de que los personajes que quieres manejar, ¿cierto? Por ejemplo, en caso de que usaras una lista, que no sabes cuántos personajes terminarán siendo. Pero ¿qué cambiaría eso? Los ciclos for. No es lo mismo porque no puede hacer una lista e irse hasta el último de la lista si quisiera. O si es por oleadas, irse hasta el, no sé, el tercero y del tercero al quinto y mirar siempre en cada uno igual que no vaya a ser mayor el tamaño de la lista. Pero no, la verdad no cambia pues como nada aquí que sea por arreglos o por listas.
Ya acá, pues estoy obteniendo los componentes en el hijo de Character Base. Esta es una forma muy fácil para no tener que serializar a todos los enemigos. Creé el Enemy Manager, que es papá de todos los enemigos. Y el Enemy Manager, pues tiene un arreglo con todos los enemigos, que es lo que estamos viendo acá. Y tiene un método que se llama hablar, que hace que todos los enemigos hablen, sea... Noten que aquí es indiferente, puede ser un humano, orco, no muerto, lo que sea. Le estoy diciendo hable y ya cada uno sabrá cómo hablar. Y con atacar, ya cada uno sabrá cómo atacar. Y ahora aquí voy a poner unos botones que con G todos hablen y que con H todos ataquen. Y cuando le doy play y presiono H, efectivamente todos lo hacen a la vez y con G todos hablan a la vez. Entonces noten, digamos, lo interesante de eso por el hecho de que si yo pongo, digamos, algo tipo Shopping Paris o lo que sea, yo selecciono un montón de unidades y yo les digo ataquen, pero cada uno ataca diferente. Pues si es un arquero va a atacar a distancia, si es un guerrero va a ir a atacar cuerpo a cuerpo. Si es alguien, si es una catapulta, pues va a empezar a lanzar rocas hacia allá. Noten que yo seleccioné un montón de objetos a la vez y elegí atacar, pero cada uno decidió cómo atacar, no todos atacan exactamente igual. Es exactamente esa misma lógica. Yo tengo un montón de algo, de personajes que heredan de una misma base, digamos la base sería personaje, y cuando lo seleccione a todos, pues se pobló esa lista. La diferencia sería que pues uno lo que podría hacer es que con el mouse uno crea un collider desde donde empezó el mouse hasta donde terminó el mouse, mira todos los objetos que están en ese collider y de esa forma llena esta lista, lo haría por lista sino por arreglos, llena esta lista y luego cuando le digo a todos que ataquen, pues cada uno de ellos va a saber cómo atacar, porque cada uno de ellos tiene su propia implementación. Preguntas de esta parte. Uy, se me acaba de volver otra pregunta de otra cosita. Sí, dígame. Si tenemos un método que requiere una variable, o sea, que está pidiendo una variable o con un arreglo, pues está pidiendo cualquier cosa, podemos darle, o sea, y cuando se hereda, podemos darle esa variable cuando al hijo, o te toca mandarla desde el propio padre. No, no, no hay problema, pues eso sigue aplicando dentro de la categoría de sobrecarga. Entonces miremos acá. Supongamos que hay otro atacar, pero que recibe un parámetro acá, ¿cierto? Entonces acá hay una posibilidad y es que yo puedo hacer, digamos, public void attack float damage. Y voy a utilizar la del papá, pero adicionalmente va a hacer algo con esta variable, como, pues no sé, mostrarla aquí en el texto. Eh, Miren que no hay ningún problema. Entonces ya cuando alguien herede de orco puede atacar o puede atacar mandando un parámetro. Pues esto sigue siendo una sobrecarga. No sé, Serna, si por ese lado esquiva la pregunta. Sí, y también se podría, si digamos que el base attack, o sea, el ataque del padre, pide una variable, se puede poner la variable dentro de ese paréntesis de ahí. O sea, si ahí attack pidiera una variable, Ujú. podríamos mandarla cuando invoquemos la... Claro, aquí me van a salir varios errores porque pues cada uno de ellos tendría que mandarlo, pero sí, o sea, de hecho él aquí se queda como Ah, esperando que yo le mande, digamos, aquí un 10 y ahí ya no hay ningún problema. Aquí pues yo tendría que poner este pues, pero sigue funcionando, ¿cierto? Aquí le paso el 10, aquí lo mismo, entonces tendría que ponerle el 10 y así, pero sí, sí, claro. El base punto lo que sea sigue recibiendo parámetros igual que lo haría cualquier otro método. Y pues si se aplican sobrecargas, o sea, si hay más de uno, pues igual va a funcionar. ok. Listo. Continuando por acá, entonces ya sabemos que podemos tener nuestro propio arreglo y llamarlos todos a la vez, indiferente de que por dentro sean otros. Entonces supongamos que es un sistema de oleadas, entonces yo tengo
una clase base que llamé pues como enemy, digamos, y aquí tengo tres enemigos del tipo uno y tengo seis enemigos del tipo 2 y no sé, nueve enemigos, eso fue 12 enemigos del tipo 3 y todos están dentro de un arreglo y como todos eran hijos del mismo papá, bueno, y ya digamos que uno va a empezar a hacer el sistema de oleadas, entonces dice, en la primera oleada haga un ciclo for desde cero hasta 5. Entonces ya sabemos que va a tomar estos primeros 5. Luego en el siguiente haga un ciclo for desde 5 hasta, no sé, 12. Y luego un ciclo for desde 12 hasta los que falten y los manda pues cierto normal y como todos cada uno sabrá caminar, cada uno sabrá atacar y ya ahí me queda mi sistema de oleadas resuelto. Eso se puede combinar con otras cositas, como por ejemplo si yo no quiero mandar los más difíciles al inicio, pues yo podría utilizar un algoritmo tipo Bubble Sort para organizar mi arreglo y que me queden ordenados por nivel o algo así, pero pues ya eso son como combinar características adicionales básicamente. Ahora, la parte del singleton, que es muy sencilla, pero pues ya la tengo implementada aquí para que sea más fácil de explicar. ¿Qué es el singleton? El singleton es un patrón de programación. Existen diferentes patrones y categorías de patrones. Uno de ellos se llama los patrones creacionales. Pero bueno, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una estructura de programación que fue creada para resolver un problema específico. Son muy útiles porque resulta que muchas veces que uno se enfrenta a un problema, por no decir que casi siempre, alguien más ya se enfrentó a ese problema. Y cuando muchas personas se enfrentan al mismo problema, pues crean una solución que van perfeccionando, que se estandariza y se conoce como un patrón de diseño. Yo tengo un problema de que estoy creando muchos objetos constantemente y mi procesador o mi GPU están sufriendo. Entonces nace un patrón de diseño creacional que se llama piscina de objetos. Ese es un ejemplo. Eh, digamos, bueno, yo necesito tener acceso desde cualquier parte del proyecto a una clase. Ahí nace el patrón singleton. Y asimismo existen muchos patrones. Uno fácilmente podría dedicar una clase a enseñar un patrón. Pues de hecho yo cuando daba orientado a objetos, en su momento pues que yo lo daba con Unity, pues yo cuando terminaba los últimos temas de herencia, interfaces, eventos, luego seguía con patrones, alcanzaba a explicar como cuatro patrones, uno por clase, orientados a videojuegos. Y pero ahorita pues ya se están trabajando desde scripting. Entonces, bueno, Singleton es un patrón que nos permite crear una única instancia de acceso global. Y el uso, pues en cuando un proyecto tenemos una clase que va a ser única durante todo el proyecto, lo podemos hacer con un singleton. Y la nota y la estructura es esta de acá. Recuerden que este documento ya está compartido en el canal Taller 5. Y esa anotación, miremosla aquí. Entonces creo un static instance, pero miren que este objeto que estoy declarando acá es del mismo tipo que la clase. Es decir, este es mi enemy manager que tiene el arreglo de los enemigos. Y yo quiero que mi enemy manager sea único en el proyecto y que yo pueda acceder a él desde cualquier parte del proyecto sin ningún problema. Entonces aquí, para hacer eso, vamos a hacer un singleton. El singleton dice en el primer paso, cree un objeto del mismo tipo que usted. Si yo soy un enemy manager example, pues creo un objeto tipo enemy manager example. Si yo soy un objeto tipo, no sé, health o lo que sea, creo un objeto tipo health bar. Son un objeto del mismo tipo que yo soy. Normalmente se llama instance, le pueden poner el nombre que quieran, pero instance es el nombre que se utiliza normalmente. Y ese objeto empieza nulo. Como va a ser único durante todo el proyecto, podemos declararlo como static. Este static tiene varias implicaciones, sin embargo, esto más fácil se los explico en la próxima clase porque ya hay demasiada información en este momento. Pero digamos que aquí lo que estamos diciendo de forma implícita es que hay una instancia de mí mismo, o sea, esto es un atributo de mí mismo, estoy creando algo de mí mismo que empieza nulo. Luego creo un getter, que también es otro tema que tenemos pendiente, que está aquí. Y tiene el mismo nombre de él, pero en mayúscula, esa es la notación normal de los getters.
¿Qué le estoy diciendo? Cuando alguien intente obtener este instance, que sí es público, porque este de acá es privado, entonces cuando alguien intenta obtener el instance, hágase la siguiente pregunta. Yo soy nulo, y si yo soy nulo, busca el objeto. Y si no soy nulo, entrega el objeto. Si no es nulo es porque ya lo había encontrado antes. Visto de forma un poquito más visual, entonces nosotros tenemos aquí mi enemy manager, que es este objeto de acá. Y tiene un atributo tipo enemy manager que se llama instance, que empezó en nulo. Supongamos que por acá hay un script que necesita acceder al enemy manager, entonces él accede a través de ese instance. Como ese instance es nulo, el instance utiliza este find para buscarse a sí mismo y deja de ser nulo porque pues utiliza el find, se encuentra a sí mismo y ya vale algo, que sería pues en este caso valdría el mismo. Y ya después, como él ya tiene un valor, ya cualquier otro script que intente acceder a este instance, ya él no tiene que volver a utilizar el find porque él ya se encontró a sí mismo y ya puede ser utilizado. Luego de resolver esta parte de acá, pues o sea, esta anotación, siempre que quieran hacer un singleton, pues es esta anotación como tal, va a quedar más clara cuando les explique bien el static y el get. Por ahora pues un poquito como a nivel de caja gris, con esto lo volvemos en un singleton. Y para acceder a él, voy a quitar esto que tenía, de hecho ya lo había quitado. Voy a hacer, ya le borré aquí en el enemy manager lo que tenía en el update, le voy a borrar todo el update, que sabía cómo atacar todos a la vez y cómo hablar todos a la vez. Y ahora voy a crear otra clase que está completamente aislado, que se llama Web Manager Example. Y de hecho es otro objeto separado, que está aquí. Entonces, este es un objeto y el Enemy Manager es otro objeto. Son objetos separados, no tienen nada que ver uno con el otro. Y el Game Manager que tiene el sistema de oleadas necesita acceder al Enemy Manager, pero noten que no está serializado. Y no hace falta porque es un singleton. Entonces, como es un singleton, noten cómo se accedería a él. Le digo el nombre de la clase, punto instance, y lo que yo quiero hacer, que sería hablar. Nombre de la clase, punto instance, y lo que yo quiera. Noten que yo no lo serialicé, yo no obtuve el componente, pero igual puedo acceder a él y me va a funcionar así. Creemos otro para dar otro ejemplo. Entonces voy a llamar aquí speak all example. Y este script que acaba de llamar speak all example va a tener aquí un método que se llame speak example. Que lo que va a hacer es que va a hacer que va a acceder a este enemy manager. El enemy manager tiene un método que se llama pues speak que hace que todos hablen. Y va a ir entonces, no lo voy a serializar, no obtener el componente directamente enemy manager.instance.speak. No tuve que serializarlo, no tuve que utilizar un get component, ya desde cualquier parte del proyecto, sin necesidad de instanciar, necesidad de serializar, pude acceder a él. Y ya aquí pues hagamos otro invoke, que se va a llamar, pues va a llamar a speak example cuando pase 1.5 segundos. Nuevamente no está serializado ni nada, pero igual cuando pase en 1.5 segundos, pues ya cada uno de ellos habló. Y es posible gracias a ese acceso único que le creamos como singleton. Me falta pues como explicar bien esta parte con detalles del getter y el static, pero entendiendo el patrón como concepto es eso, es un patrón que me permite acceder a cualquier clase desde cualquier parte. Y esta es la anotación. ¿Qué preguntas tienen? No hay preguntas. Bueno. Esta pues específicamente me la habían preguntado para evitar serializar cómo se podría hacer. Esa es una de las formas. Y bueno, básicamente eso sería todo por hoy. Cualquier duda que hayan teniendo, como siempre, pues la idea es que pidan tutoría y nos reunamos para revisarla.